El libro de Marcos, lección 3. Controversias. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos 2, 27 y 28. En una lección anterior vimos el llamado de Jesús a sus primeros 4 discípulos, pero ninguno de sus llamados fue tan controversial como el llamado a Leví. Adicionalmente, consideremos la pregunta acerca del ayuno. El llamado a Leví se encuentra registrado en Marcos 2, 13 y 14, y nos da varios datos interesantes, empezando por el nombre de su padre. Pero lo más importante es que Leví estaba sentado al banco de los tributos públicos. El hecho de que el llamado ocurriera cuando Jesús estaba por el mar nos dice que Leví era un recaudador de impuestos por el uso de instalaciones portuarias. Este era uno de los rangos más bajos en la jerarquía de recaudadores de impuestos. A pesar de ello, los recaudadores de impuestos judíos eran despreciados por todos los demás judíos por 2 razones principales. Primera, porque eran trabajadores de un gobierno que los oprimía, y segunda, porque por lo general recaudaban más de lo que debían. El tratado mishnaico Tohorot nos confirma esta realidad con estas palabras. Si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella se vuelve inmundo. Pero lo más importante es que Leví, al igual que los primeros 4 discípulos, aceptaron el llamado de Jesús. Pero hay algo más. Leví invitó a Jesús a comer en su mesa, pero no se limitó a convidar solo a Jesús y a sus discípulos. También invitó a los publicanos y pecadores que lo habían seguido. Si ellos hubieran sido los únicos en esta comida, este incluso hubiera sido un acontecimiento ameno. Pero Marcos nos dice que además estaban los escribas y los fariseos, quienes al ver este espectáculo se escandalizaron. Y ahora mira esto. No se dirigieron a Jesús directamente con su crítica, sino que fueron con los discípulos. Tal vez hicieron esto porque sabían que no podían vencer a Jesús, o tal vez su objetivo era sembrar cizaña entre sus discípulos para dejar solo a Jesús y debilitarlo. Pero nuevamente Jesús demuestra que Él mismo es Dios y escucha todo pensamiento del hombre, y les responde, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y con esta magistral respuesta calla a sus adversarios. Pero ese no fue el último ataque de los fariseos. El ayuno era una ocasión importante para los judíos de esa época y aún lo es para los de esta época. Obviamente, los fariseos la practicaban, y Marcos nos dice que los discípulos de Juan también lo hacían. Y vinieron a preguntar, esta vez directamente a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? En esta ocasión, el ataque parece ser a Jesús en el sentido de que es incapaz de hacer que sus discípulos ayunen, algo que según ellos deberían hacerlo todos. Y nuevamente la respuesta de Jesús es la más acertada. Y quiero que veas esto. No es que Jesús esté en contra del ayuno, sino que su principal objetivo es decir que todo tiene su tiempo y su lugar. Dividiendo un poco más la respuesta, vemos algo muy interesante. Jesús compara ese momento de la historia como una boda. Algo que ellos no se habían dado cuenta es que venían mucho tiempo esperando la boda predicha en el Antiguo Testamento. Y era este momento, pero ellos no la estaban disfrutando. Pero vendrá el día cuando el esposo les será quitado. Esta es la primera referencia de Jesús a su muerte en el libro de Marcos. La siguiente parte de la respuesta es más complicada. Yo no conozco mucho sobre costura ni sobre vino, pero conozco sobre la palabra de Dios, y sé que Dios es eterno. Sus promesas y sus pensamientos también lo son. Su palabra es eterna y no cambia, y Jesús vino a cumplir todo lo que está escrito en la palabra. Entonces, no es una nueva enseñanza la que trae Jesús, es la enseñanza que ya existía, pero de forma correcta. En la ilustración del vestido viejo y el parche nuevo, obviamente los líderes religiosos de la época eran el vestido viejo,
pero no simplemente era viejo, estaba roto, rasgado. Y no es que Dios o Jesús no quisieran ayudarlos, ellos querían hacerlo. El problema era que los fariseos no se consideraban a sí mismos que estén mal, sino todo lo contrario. Y vimos eso en la forma en la que trataron a los pecadores. El hecho de que ellos no quisieran arrepentirse les impedía ser restaurados. No es que la ley y los profetas sobre la que ellos se basaban fuera vieja o anticuada y necesitara ser cambiada. Es que sus enseñanzas, las enseñanzas que ellos se habían inventado, estaban mezcladas, estaban corrompidas. Ya no era el vino nuevo y limpio que había dado Dios en el monte. Era su propio pensamiento humano mezclado con el vino perfecto de Dios. Y nuevamente, el hecho de que ellos se consideraran superiores y de que sus enseñanzas eran perfectas y desecharan cualquier otra enseñanza, les impedía recibir la enseñanza de Cristo y sus santas leyes. Irónicamente, el hecho de que hayan despreciado durante tanto tiempo a los publicanos y a los pecadores, impidiéndoles acceder a sus enseñanzas y a su conocimiento, hizo de estos humildes pecadores el recipiente perfecto para la nueva, buena, santa y pura enseñanza que Cristo traía.